Y junto con, o sea, lo que hizo Chris Claremont en los X-Men, ya en los 70 y 80 y ya hasta ya entrado en los 90, son para mí los dos grandes casos de éxito de personajes femeninos en tanto Marvel como DC, en general en el mundo del cómic, en el siglo Ah, XX. O sea, a nivel de personajes de cómic de superhéroes. O sea, un poco para centrarme, porque alguien me puede decir, no, pues que sí, pues este personaje o este otro. O sea, yo me estoy hablando de cómic de superhéroes, porque, o sea, ya luego Chris Claremont en esa etapa, o sea, que para quien no lo conozca es básicamente el conocido como el Patriarca Mutante, es el guionista más famoso de este grupo de mutantes en Marvel. Me parece que fue un genio porque ya él se dio cuenta de que tenía que darle importancia a las mujeres. O sea, al final, de donde se venía en la colección era de pues, unas historias que tú te has leído alguna de ellas, de Stan Lee y Jack Kirby, que luego pasaron a otros autores, que no terminaban de casar con el público y que al final acabaron terminando. Eran malas. O Claro. sea, y yo soy el primero que le encanta a Stan Lee, a Kirby, todas esas primeras historias, pero las primeras de los X-Men, Mm, mira que son mi equipo de superhéroes favorito, pero mm. eso es que eran malas. Sí, O eso sea, por lo que yo no tenían tengo, por por lo que dónde yo tengo cogerlas. entendido, tú me has dicho, y también he escuchado otros sitios, que eso, que no. Ya te digo, yo no tengo muchas ganas de leerme esa etapa, pero sí que es verdad que, o sea, leyendo un poco, buscando información, es curioso, ¿no? Que al final, en esa etapa, había solo un personaje femenino, que era Jean Grey. Sí, Y luego cuando ya terminaron la colección, cerraron, y de hecho esto es algo que me parece bastante curioso, ¿no? Que es que cogieron y a partir, no sé si era el número 60 50 y pico, sí, sí, sé lo que empezaron vas a decir. a coger y reeditar los primeros números de X-Men siguiendo la numeración. Es decir, que pues a lo mejor estaban reeditando el primer número de la colección y era ahora el número 61 y después con el 2 era el 62 y así se tiraron como 30 40 números hasta el 90 y algo, que ya salió el Giant Size X-Men número uno y a partir de ahí todo cambió. O sea, Sí, además la de lo verdad es de... que Claro. esa fue una jugada muy rara, muy curiosa de Marvel que dices, pero ¿qué coño estáis haciendo con lo de las numeraciones? O sea, Sí, pero sí, sí. bueno, sí, es lo que comentas. Claremont al final dio el pistoletazo para que de verdad los personajes femeninos importaran en el mundo superheroico. O sea, Mm, tenemos a Tormenta, tenemos a Jean Grey ya, que ya la teníamos como tú mencionas al principio, pero Jean Grey aquí de verdad toma una fuerza que, como personaje, que de verdad pues merece mucho la pena. Tienes a Kitty Pryde, que es un personajazo. Luego con los años pues se nos fueron presentando muchísimos personajes que a día de hoy son iconos y es que las X-Women son de los mejores personajes de Marvel que hay. O sea, mm. las mujeres X son de lo mejor. Sí. Y yo personalmente, sí es verdad que a lo mejor no entra mucho en lo que estamos hablando hoy, pero sí que me gustaría mencionarlas porque también me parecen una parte del cómic muy importante y sobre todo en el mundo superheroico, entre comillas. Y a ver, no son superheroínas, pero me gustaría mencionar también como personajes muy importantes a los personajes femeninos aparecidos en la colección de Spider-Man. Sobre todo según iban avanzando los números, iban avanzando los guionistas y tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente aquí tenemos a los personajes más humanos que te vas a encontrar nunca. Una cosa que me jode mucho actualmente en la etapa actual de Spider-Man sobre todo, pero de los cómics en general, es que ya parece que no puede haber secundarios normales. O sea, ya parece que todo el mundo tiene que ser superhéroe o que tiene que tener algo raro en su puta vida. Sin embargo, cuando tú te ibas a los primeros cómics, o más que los primeros cómics, pues esas primeras décadas de los personajes y sobre todo en Spider-Man, era muy interesante porque tú te ibas a un personaje que sí, era un superhéroe, pero que luego el resto de sus secundarios no era Iron Man, Thor, no, era su tía, su vecina, su amigo de la uni y el señor con el que trabaja y la gente de a pie. Por lo tanto, hay lo que yo que mencionaba al principio de ese reflejo de la realidad, ahí es donde creo que de verdad sí que vemos cómo era la sociedad, cómo fue avanzando según las diferentes décadas, el reflejo que se tenía de esa sociedad, como por ejemplo en este caso pues Stanley la veía o como los diferentes autores la iban viendo. Y creo que personajes femeninos como por ejemplo Mary Jane Watson, que
pues bueno, ¿qué vamos a decir de Mary Jane Watson? O sea, me parece un personajazo, como poco a poco, pues al principio sí que fue introducida un poco más superficial, pero como poco a poco fue cogiendo capas, demostrando pues lo que las mujeres de verdad pueden llegar a hacer. Y digo de verdad, no de cosas que pueden llegar a hacer, sino de verdad, o sea, de una mujer de verdad, porque no estamos hablando de una mujer que tire rayos por las manos, o sea, estamos hablando de una chica con, pues nada, de la vida real, una chavala que tiene sus metas, sus sueños, sus traumas, y cómo reflejan todo eso, la verdad es que es impresionante. A mí siempre me va a quedar grabado ese momento de la muerte de Gwen Stacy, cuando Mary Jane va a hablar con Peter. Peter básicamente la manda a la mierda, se comporta como un gilipollas porque está destrozado, y ella, o sea, con dos cojonazos llega, cierra esa puerta, se queda con su amigo a consolarle y tal. O sea, ese tipo de detalles me parece que es de lo que mejor refleja cómo es ya no solo las mujeres, sino el ser humano, y está bastante guay. Y aunque no son superhéroes en sí, sí que les quería dar un Mm. pequeño apartadito ahí de mencionarlas, porque me parece el mejor reflejo que hay de la sociedad, por lo menos en lo que eran los primeros cómics, porque como digo, actualmente solo falta que la tía May de repente, bueno, pues, yo qué sé, se convierta en la nueva Hulk o algo así, pero bueno. Sí, sí, porque ya, vamos, o sea, Mary Jane tiene ahí Sí, bueno, sus cosillas de Mary Jane ya superheroína. sabemos, creo que Tienes ya a sabemos Flash todo lo que pasa con Thompson, Mary Jane tienes actualmente, o sea que... Sí, sí, sí. Pero bueno, retomando un poco el hilo de X-Men, o sea, que creo que es curioso, ¿no? También por esa dualidad, ¿no? Ya a partir de esa época, en los años 70 se empieza, ¿no? A ver esa evolución de los personajes femeninos en el mundo del cómic de superhéroes. Porque, ¿no? Lo que comentábamos antes, previamente, pues bueno, salvo Wonder Woman, poco más había destacable. O sea, sí, crearon luego algún que otro Claro, es que personaje. la mayoría eran acompañantes, más Claro, que... Es que Wonder Woman era, mm, como tú bien dices, es que era mm, de las pocas. Es que el claro. resto eran la avispa, su Storm. Claro, y luego pues ya eso, nos vamos a los 70 con el resurgimiento de los X-Men, con Chris Claremont y tal, que bueno, que sí que es verdad que no fue Chris Claremont el que rescató a los X-Men, porque al final era Lin Wayne el que hacía los guiones del Giant Size X-Men y de los dos, tres primeros números, pero ya luego retomó, o sea, recogió el manto Claremont. Es curioso, ¿no? Porque a él se le conoce como una, o sea, una persona muy importante en ese aspecto, porque al final yo creo que los X-Men no serían lo que son a día de hoy si no fuera por él, pero ya no solo eso, sino que la importancia que le dio a personajes como tú bien comentabas, como Jean Grey, que era un personaje muy olvidado en esa primera etapa, por lo que tú has comentado, lo que yo también he leído y he investigado, que luego tiene en la etapa de Claremont, que Jean Grey se convierte ya no solo en un personaje fundamental y principal, sino que se convierte en el centro de una de las etapas más aclamadas de todos los tiempos de su historia, o sea, con la saga de Fénix Oscura, que, o sea, a nivel ya de guión y de dibujo es maravillosa. Luego tienes a Tormenta, que es un personaje, o sea, que tiene mucha presencia, o sea, que tú estás leyendo lo que está haciendo, lo que está diciendo, y no sé, te transmite un aura que eso yo creo que es algo muy difícil de hacer. Pues ya Sí. no con un personaje femenino, sino en general, tanto masculino, femenino o lo que sea. Y pues bueno, luego tenemos a Kitty Pryde, como tú bien comentabas, que es un personaje que es la chica adolescente del grupo. Y para mí es mi mujer X favorita. Porque es impresionante todo luego el trasfondo que tiene, también luego la relación con Coloso, luego cuando van metiendo en la etapa que estoy yo leyendo ahora, que si a Pícara, que si luego a otros personajes como Dazzler, que es un personaje que me está gustando mucho, a la que aquí se llama Mariposa Mental, que es Psylocke en inglés. O sea, son personajes que tienen muchas capas, son muy profundos y además luego, o sea, interactúan muy bien porque no son personajes perfectos, pero sí que generan una dinámica entre ellas mismas y luego con los personajes masculinos que hace que el equipo no sea un equipo, sea más bien una familia. O sea, con sus problemas y con sus partes y momentos buenos. Y eso a mí la verdad me gusta mucho. De hecho, hay una parte que me encanta de la etapa de Claremont. Yo creo que decimos, bueno, digo esto y ya pasamos a lo siguiente. Y es que yo creo que tú, si lo sabes, es lo que pasó con Carol Danvers, con la que ahora es la Ah, Capitana sí, Marvel, sí, que en sí, ese sí. momento era Miss Marvel. Pues bueno, para quien no lo sepa, Carol Danvers era un personaje que se maltrató mucho en esos años en los cómics, porque, pues bueno, o sea, Claremont, si no recuerdo mal, había tenido algún trabajo con ella, o sea, con él,
personaje en sí. Y pues resulta que cuando se enteró de todo lo que habían hecho, se la trajo a la colección de Uncanny X-Men y decidió rescatarla, ¿no? De todas las barbaridades que le estaban haciendo a la pobrecilla, porque ya no solo es el tema de que Pícara le robara los poderes y la dejara en coma, sino está el hecho de que, bueno, o sea, cogieran a Carol Danvers y dijeran, bueno, te vamos a hacer que te líes con tu hijo porque encima te engaña. O Hostia, sea, sí, sí, sí. unas cosas que tú dices, madre Hostia, mía. cierto, sí, O sí, o sea sea, que, madre mía, esa trama de los Vengadores es, o sea, telita, o sí, sí, sea, que ya te digo, cuidado. yo no me la he leído, pero como me he leído la parte de X-Men y pues Yo no la he luego... leído, pero sí que conozco la historia porque he visto Sí, muchos vídeos del mm, tema y no del tema de esto sí, 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 sí. concretamente, pero sí de la historia de Marvel y siempre se comenta, ¿no? Porque es una cosa súper turbia, o sea, Mm, es raro sí, de sí, sí. cojones. Sí, pues eso, De pues hecho, yo me acuerdo que hace poco yo tuve una conversación en la que saqué este tema porque decían, no sé por qué salió exactamente, como de, no, es que ahora hay muchas cosas raras y antes tal, no sé qué. Yo dije, bueno, a ver, escucha, sí, sí, sí. hay esto. Sí, sí, bueno, básicamente la historia para quien no la sepa, o sea, bueno, yo no me la sé con detalles porque no me la he leído, pero es que resulta que Carol Danvers se lía con un hombre que resulta que es su hijo del futuro y que cuando se queda embarazada da a luz a ese mismo hijo, o sea, una especie de paradoja ultra rara porque además se descubre que el hombre este es que creo que había abusado de ella, o sea, unas cosas que tú dices, madre mía, claro, cuando Claremont recupera el personaje ya creo que eran, me parece que ya eran los 80 pues claro, el personaje estaba reventado por todas partes. Y yo recuerdo haberme leído los números en los que ya llega X-Men y me mola mucho el concepto de que Claremont tenía mucho cariño por todos los personajes, ya no solo masculino, sino también femenino, y eso se nota mucho en sus historias, que cogió a Carol, la llevó a X-Men, la trató, la curó, hizo que se integrara por parte de la familia, además fue ahí cuando aumentó sus poderes con lo de binaria, o sea que se hizo mucho más poderosa, o sea, la potenció y la empoderó dentro de todo lo mal que había sucedido con ella. Y la verdad que, no sé, o sea, a mí me parece sorprendente porque otro guionista no habría hecho eso, habría hecho algo como lo que le hicieron a Miss Marvel en esa época y pues, o sea, no sé, me parece algo digno de reseñar y que pues para mí, yo te digo, este es un punto de inflexión en el que las superheroínas en los cómics empezaron a ganar importancia y a ganar también El popularidad. tema es ese, es que Claremont, igual que yo mencionaba lo de mujeres muy bien reflejadas y muy reales en Spider-Man, las mujeres que hace Claremont en sus X-Men las pasa exactamente igual. O sea, son muy realistas. No es esa mujer florero que por desgracia nos mostraban en los primeros cómics. Que ya por suerte en esta década que tú comentas, en estos 70 80, ya esto se empieza a romper. También es verdad que venimos ya en una etapa bastante más, eh, vamos a decir, experimental en el tema social, ¿vale? Porque ya llegamos a lo que fue la Black Exploitation, que también tiene mucho que ver con este tema de cómo reflejar todo en general, porque aquí, por ejemplo, pues llegaron un montón de personajes afroamericanos como, por ejemplo, Blade, Luke Cage, Tormenta también, pues claramente también es un personaje importante. No recuerdo si vino exactamente por la Black Exploitation, pero sin duda sí que se la dio también bastante bombo. Misty Knight, un montón de personajes Mm. que al final es lo que comentábamos con el tema de las mujeres. Esto también, la Black Exploitation también sirvió para que todos los personajes en general que eran un poco más opacados por el estereotípico, bueno, el estereotipo fijo que teníamos, pues al final tuvieran ese valor, esa importancia que se les tenía que haber dado desde un principio, pues en ese momento se les empezó a dar. Y ya te digo, los 70 80 pues sí que se nota bastante más este trabajo. De hecho, lo que comentábamos de Sue Storm, ya justo aquí en los 80 sobre todo, ya cuando pasó lo de Secret Wars y ya pues llegó John Byrne a la colección y demás, se tiene muy sabido que ya Sue Storm pues empezó a ser el personaje que conocemos hoy en día. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue en la etapa de John Byrne, no sé si fue antes, pero creo que fue ahí. De hecho, yo creo que eso lo he leído, pero es que no me acuerdo muy bien. Pero creo que fue ahí en esa etapa donde ya Sue decide que
ya ha madurado, ya no es la persona que era y es que pasa de ser la chica invisible a la mujer invisible. Así que bueno, que eso no hay que olvidarlo. O sea, hay Claro. que acordarse que al principio la pobre Sue era la chica invisible en vez de la mujer Mm. invisible. Pues sí. Y nada, ¿qué te parece si pasamos ahora un poco a hablar de otros personajes? O sea, por Ujú. ejemplo, o sea,